Bueno, finalmente, luego de algunos idas y vueltas, luego de la no prosperación, digamos, de la insistencia en cuanto a la ley de movilidad jubilatoria, el gobierno hoy dio a conocer los nuevos montos de la jubilación mínima y máxima en octubre, con lo cual, obviamente, volvemos a la discusión de si alcanza, si no alcanza, cuál es la situación promedio de los jubilados, y para entender qué está sucediendo con el sector, estamos, como siempre, a través de comunicación con el doctor Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. Doctor, buenas noches, Brian y Alejandro lo saludan. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Por favor, el gusto es nuestro, doctor. Y obviamente, bueno, preguntarle si con esta jubilación mínima y el presunto bono que van a cobrar los jubilados en este nuevo mes, si alcanza para tener una vida digna para los jubilados, ¿no? No, ni remotamente. Es decir, hoy los jubilados, y ya desde hace mucho tiempo, por eso venimos calificando la situación de crisis humanitaria, sobre todo los 5 millones que ganan la mínima y el millón de la submínima, personas con discapacidad de PUAN, están por debajo de esos valores, realmente están en una situación desesperante. Y cuando se ratifica lo que es un reajuste, por ejemplo, en este mes, igual que en este próximo mes, igual que en el que estamos, es alrededor del 4%, el 4.17, que es precio consumidor del mes de agosto. Esto para los 5 millones de la mínima significan 10.000 pesos sobre el haber, que pasa de 234.000 pesos a 244.000 pesos. El bono no está confirmado, como siempre. Es un juego macabro lo del bono, un disparate, no lo he hablado más de una vez, porque es una cifra que se paga no remunerativa y discrecional desde hace 2 años y ahora 2 meses. Que lo decide el ministro de Economía o el presidente de turno, conforme tal cual las decisiones monárquicas, ¿no? Porque sí, puede darse, no darse, o darse de la suma que se le ocurra, o como ocurre en estos últimos 8 meses, estar en la misma suma nominal, por lo cual se va licuando, de hecho, va desapareciendo por el decurso del tiempo y la inflación. Fíjese que vamos a estar hablando para los jubilados y pensionados de la mínima, esos 5 millones que refería, el mes que viene, de alrededor de 310 a 314.000 pesos. Y para las submínimas, personas con discapacidad y PUAN, estaremos hablando de 260.000 pesos. Si alguien supone que con eso en Argentina se puede subsistir, realmente no tiene lógica alguna, ¿no? La canasta del jubilado se está concluyendo ahora, esta semana, la segunda, se hace 2 veces por año. Sí. Con gastos de vivienda daba en el mes de marzo de este año 685.000 pesos, con gastos de vivienda. Al día de hoy no cubrirían la mitad de esa canasta. Claro. Seguramente cuando tengamos los nuevos números va a ser esa distancia aún mayor. Por eso venimos catalogando esto como, insisto, de una crisis que el sistema político no quiere ver. Inclusive la pequeña modificación en la movilidad que planteó la ley sancionada, digo pequeña porque era para esos jubilados de la mínima, esos 5 millones, eran 18.000 pesos por única vez, y para las submínimas entre 11 y 13.000 pesos por única vez. Vale decir, no variaba su situación de miseria, postración y hambre, que es lo que hoy están viviendo, pero por lo menos era un paso hacia adelante. Pero ni eso admitió el Ejecutivo, que brutalmente vetó y fue ratificado el veto. Se dieron, bueno, como todos saben, los que habían votado hace unas semanas una cosa votaron en contra, varios de ellos,
fueron a comer asado. Es decir, toda una cosa deshumanizada, iba a decir grotesca, pero realmente no, trágica, Sí. ¿no? Realmente trágica porque la gente está en la situación que describíamos. Doctor, Sí, le quiero preguntar justamente, para ahondar más en el tema, también se conoció, y usted tendrá mayor información, de esta situación del PAMI que viene recortando también medicamentos que se suman obviamente a una canasta aún más onerosa para los propios jubilados, ¿no? sí, fíjese lo particular, porque estaba con el tema del veto, y el mismo día que se hace conocer el veto, aparece una resolución de PAMI, totalmente escrita en esperanto, porque no era inentendible. Hablaba de 44 moléculas que dejaban de darse, pero cambiaban condiciones de los distintos programas de medicamentos, bueno, y todo esto en bien de los jubilados, para que no tengan automedicación, para que no haya polifarmacia. Bueno, la verdad que lo que realmente pasó, y es la víctima una vez más quien paga la consecuencia, que es el jubilado quien puso la plata por esos medicamentos por adelantado durante toda la vida. El PAMI se quedó sin plata en la partida de medicamentos. El medicamento aumentó durante el año pasado el 300%, en lo que va de este año casi el 200%, con una inflación hasta ahora del 95%, es decir, más del doble. Recurrieron a la Casa de Gobierno y no hubo plata. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hace habitualmente, recortar, y esto cuesta vidas, ¿no? Es decir, en lo económico y también en lo sanitario. Mire, en síntesis, lo que pierden los jubilados en términos de medicamentos son descuentos entre un 20 y un 30% de lo que reciben, de los descuentos que tenían. Eugenio, Después, sí. Quería preguntarle, entre tanto debate y tanta discusión, si aumento sí, aumento no, crear una ley, uno de los argumentos que alguno utilizó, algún diputado, incluso el mismo presidente en algún momento, mencionó que el problema son aquellas jubilaciones que se entregaron casi sin aporte. ¿Usted cree que eso realmente es un problema? Miren, hoy el sistema, el llamado sistema, más allá de las moratorias, bien, seguramente ustedes obviamente escuchan más que yo de este tipo de noticias, se echan la culpa unos con otros, ¿no? Los actuales con los anteriores con los actuales. Sí. Las moratorias sucesivas y demás que se dieron, la falta de financiamiento del sistema, todo eso es absolutamente cierto. Ahora, todos son los culpables, los actuales y los que estaban. Destruyeron el sistema. Y a lo que voy es que hoy el jubilado que entró por moratoria, o que compró 10 años, o compró 20, o compró... es porque el Estado argentino no le pudo garantizar con ninguna de las administraciones el trabajar en blanco, en que no se usara la plata del sistema para otras cosas. Se usó primero la plata de las cajas de jubilaciones, después el ANSES, después desapareció el Fondo de Sustentabilidad y Garantía que había quedado las AIFAs de OTP en el 2008, es decir, del cual ahora no habla nadie, no habla absolutamente nadie. Bueno, todo eso se lo comieron las diversas administraciones. En ningún caso el jubilado que entró con moratoria o de cualquier otra forma tiene menos derechos que cualquiera. Quien le impidió, que le recortó sus derechos en la vida laborativa activa o como jubilado, es quienes administraron el Estado. Por eso llegamos a este punto donde yo le diría, técnicamente no existe un sistema previsional en Argentina. Y es más, la foto que estamos subiendo ahora
es el futuro de los trabajadores activos que se vayan jubilando. Sí. Y es un futuro cada vez más negro. Entonces, si no hay racionalidad en el sistema político y sindical, en términos de reconocer la crisis, porque cuando yo hablo de crisis humanitaria y la definimos como tal, la definimos quienes hacemos asistencia directa. Nosotros atendemos 300, 400 personas por día. Y ya venimos diciéndolo, y lo reiteramos con cada administración, la gente se nos está muriendo. El jubilado no puede consumir el medicamento conforme las dosis que le prescribe su médico, sino que lo consume conforme lo que puede comprar. Ujú. El jubilado tiene que optar todos los días entre comer o comprar medicamento. El jubilado no tiene dónde vivir. En las grandes ciudades los jubilados tienen su inmueble, no lo pueden mantener. No lo pueden mantener. La canasta se hace en Córdoba capital, Mendoza capital, Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Rosario. Y ahí la vivienda, una habitación de una pensión con baño compartido a 5 cuadras de casa de gobierno, en San Telmo de Buenos Aires, en Montserrat, alrededor del Congreso, en Posilgas, que son esas pensiones de hoteles abandonados, se están cobrando hoy 200.000 pesos para una persona que gana 300.000 pesos. Que me explique algún legislador, algún funcionario de cualquier espacio político, cómo se puede subsistir con eso. Es imposible. Y estoy hablando de 6 millones de argentinas y argentinos que trabajaron toda una vida, que conformaron familias, que criaron hijos, que educaron, y hoy se están muriendo de hambre. Entonces, si no se toma esto en cuenta, y seguimos hablando, bueno, hacemos la reformita y le agregamos 10 pesos más, y después le damos el otro bonito. El bono el año pasado subía antes de una elección y bajaba al mes siguiente. Este año está congelado hace 8 meses. Son decisiones de monarcas, no de representantes de un Estado de Derecho. Por eso el veto, que es precisamente un instituto derivado de la monarquía, que tiene rango constitucional en nuestro país y en muchos otros, que lo usaron muchos presidentes. Nosotros precisamente el lunes de la semana pasada, con el constitucionalista Andrés Gil hoy estuve con él, Andrés Gil Domínguez, sí. Gil Lavedra es presidente del Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires, que le estuvimos llevando la demanda, como al resto de los colegios del país. Es una demanda que planteamos la inconstitucionalidad de ese veto, porque si bien el veto es una facultad, también es una obligación, y lo señala el precepto constitucional, que ese veto esté fundado y que esos fundamentos tengan razonabilidad. Entonces va a tener que explicar el Ejecutivo, el Presidente, a quien quiera, por qué es razonable no darle 18.000 pesos por única vez a los que se están muriendo de hambre. ¿Por qué no es razonable aplicar el RIPTE, es decir, la variación del salario del trabajador activo, cuando da más que la inflación? Fíjense lo que se ha vetado. Si la inflación llega a cero, como se plantea, ¿qué quiere decir esto? Lo que puede ser festejado por casi todos los argentinos implica una lápida, una condena a muerte a los jubilados, porque nunca más de ajuste sobre. Quedan en la actual situación. Entonces, aún eso mínimo no se aceptó. Yo creo que va a prosperar. Se están presentando en las provincias demandas similares por parte de jubilados o de organizaciones. Hoy se presentó en Resistencia, Chaco, creo que también en Chubut. Así que realmente, bueno, son los instrumentos que nos da el Estado de Derecho. Sí. Así que esperemos que la política
que se sigue criticando, los que votaron, los que no votaron, bueno, ¿qué va a hacer de ahora en más? Bien. Porque todo eclipsa este drama que estamos hablando. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y perdón por haberme... Por favor, ningún problema. Doctor, le agradecemos muchísimo a usted, sabemos que tiene una agenda muy apretada, así que lo liberamos y le agradecemos un montón su comunicación y obviamente siempre es un placer charlar nuevamente con usted. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. Bueno, hoy charlamos con el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Rápidamente nos vamos al rotativo y venimos.